Tiempo de Cuaresma. Tiempo de vivir un encuentro con el Señor, con Monseñor Felipe Arizmendi y Monseñor Enrique Díaz. Vivamos la alegría del Evangelio para prepararnos a celebrar la muerte y resurrección del Señor. Muy buenas tardes, noches a todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas. Qué gusto estar con ustedes en estos días de reflexión. La llamada Semana de Dolores nos prepara ya para Semana Santa y juntamente con Monseñor Felipe hemos querido escoger esta semana para reflexionar en la exhortación del Papa Francisco, la alegría del Evangelio. Es una emoción esta exhortación que nos escribe el Papa Francisco y iremos tomando algunos aspectos para cada uno de nosotros reflexionarlo en esta semana de Dolores, ya muy cercana a la Semana Santa, preparándonos. Gracias a Dios, esta noche por lo menos, no sé si las siguientes noches, me están acompañando también el Padre Román Fortuny. Buenas noches, Padre Román. Buenas noches a todos los oyentes de todo corazón. Y también está el Padre Miguel Ángel en esta noche también que nos acompaña. Pues la exhortación termina con una oración muy especial, muy bonita a la Virgen María. Y quisiera que eso fuera como el inicio de esta reflexión que hoy vamos a hacer en esta noche. Ya ayer Monseñor Felipe nos ponía en el contexto de esa alegría grande de llevar buena nueva, la buena nueva que brota del corazón. Y en las manos de María y con María podemos ir llevando este mensaje. Así es, Monseñor, pues la exhortación tiene como finalidad pues evangelizar en este tiempo, es la misión de la Iglesia evangelizar, pero con el matiz de la alegría del Evangelio. Encomendamos pues a nuestra Santísima Madre con esta oración que está en la misma exhortación y que queremos que todos hagan suya. Virgen Madre mía, tú que movida por el Espíritu acogiste al Verbo de la vida en la profundidad de tu humilde fe, totalmente entregada al Eterno, ayúdanos a decir nuestro sí ante la urgencia más imperiosa que nunca de hacer resonar la buena noticia de Jesús. Tú, llena de la presencia de Cristo, llevaste la alegría a Juan el Bautista, haciéndolo exultar en el seno de su madre. Tú, estremecida de gozo, cantaste las maravillas del Señor. Tú que estuviste plantada ante la cruz con una fe inquebrantable y recibiste el alegre consuelo de la resurrección, recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu para que naciera la Iglesia evangelizadora. Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados para llevar a todos el Evangelio de la vida, ese Evangelio que vence la muerte. Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el don de la belleza que no se apaga, el Evangelio. Muchas gracias, Padre Miguel. Pues así, poniéndonos en manos de la Virgen María, retomamos lo que ayer ya iniciábamos con Monseñor Felipe. Padre Miguel ya nos recordaba cómo la importancia de esta exhortación es retomar la evangelización. Y hoy iniciamos el segundo capítulo, donde iremos retomando, no todos los números, porque son muchos números, pero sí algunos de los números de esta exhortación. Y en el número 50, el Papa dice que antes de hablar con las cuestiones fundamentales relacionadas con la acción evangelizadora, conviene que miremos cuál es el contexto en el que nos toca vivir y actuar. Una persona puede ser curada solamente si se reconoce enferma, o si reconoce sus capacidades, si reconoce sus límites. Y Él quiere que nos fijemos en este contexto.
Voy a ir leyendo algunos números, algunas partecitas de algunos números, y ojalá los vayamos pensando, si esos numeritos, si eso que el Papa dice es cierto para cada uno de nosotros, porque a veces decimos, no, pues el Papa está en Roma, pero son realidades que están muy cercanas a nosotros. Y también, ya en lo particular, a mí, ¿qué me toca? Y lo otro, ¿y qué me dice Jesús si yo estoy viviendo esta situación? En el número 51 dice el Papa, la humanidad vive en este momento un giro histórico que podemos ver en los adelantos que se producen en diversos campos. Son de alabar los avances que contribuyen al bienestar de la gente, por ejemplo, en el ámbito de la salud, de la educación, de la comunicación. Sin embargo, no podemos olvidar que la mayoría de los hombres y mujeres de nuestro tiempo vive precariamente el día a día con consecuencias funestas. Algunas patologías van en aumento. El miedo y la desesperación se apoderan del corazón de numerosas personas, incluso en los llamados países ricos. La alegría de vivir frecuentemente se apaga. La falta de respeto y la violencia crecen. La inequidad es cada vez más patente. Hay que luchar para vivir, y a menudo para vivir con poca dignidad. Estamos en la era del conocimiento y de la información, fuente de nuevas formas, de un poder muchas veces anónimo. Estas palabras, Padre Román, cuando tú nos compartes la situación de España, en concreto de Barcelona, dice un ambiente donde parecería que no falta nada y que sin embargo falta la razón de vivir, el miedo, la desesperación que se apodera de muchas personas. Tú has tenido mucha experiencia de esta situación en otro contexto, no solo aquí en nuestra diócesis, sino en el contexto ese otro, donde parece que todo se tiene. Sí, realmente, si comparara una sociedad, al menos la mayoría de estas sociedades de Chiapas con la mayoría de la sociedad de Barcelona, la diferencia es notable. Allí los recursos son mucho más y con mucha más satisfacción para la mayoría. No obstante, lo que allí se percibe es un gran vacío interior. La gente no sabe por qué vive. Y la motivación habitual es el gusto del momento, el dinero, el pasarlo bien, el que las horas corran lo más deprisa posible, pero tú notas y percibes que la gente no tiene dimensión interior, vive fríamente. Este es el primer punto que el Papa pone como una realidad de nuestro mundo, pero enseguida va poniendo otros aspectos. Si el primero es ese miedo, esa angustia, ese no saber vivir, el segundo dice una economía de exclusión. Dice, así como el mandamiento de no matar pone un límite claro para ajustar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir no a una economía de exclusión y de inequidad. Esa economía mata. No puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en situación de calle y que sí lo sea una caída de 2 puntos en la bolsa. Eso es exclusión. No se puede tolerar más que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es inequidad. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de población se ven excluidas y marginadas, sin trabajo, sin horizontes, sin salida. Los excluidos no solo son explotados, sino son desechos, sobrantes. Esto lo dice muy fuerte el Papa. Y reclama que todavía en esta situación se defiende la teoría del derrame. Es decir, si yo voy a tener mucho, voy a tener para que me sobre para los demás. Pero muchos excluidos siguen esperando para poder sostener un estilo de vida que excluye a otros o para poder entusiasmarse con ese ideal egoísta. Se ha desarrollado, él llama, una globalización
de la indiferencia. Casi sin advertirlo nos volvemos incapaces de compadecernos ante los clamores de los otros. La cultura del bienestar nos anestesia. Qué duro esto. Sí, es cierto. Es muy Tú cierto. cuando dices de las migajas de aquella organización que tenías, qué duro y sí, qué, sí. qué realidad. Es así. Es la sensación de que hay una cantidad de población que son para muchos excedentes, es decir, ya no son ni siquiera los nadie, sino que sobran. Mejor que se acabaran. Pues contra esto de exclusión habla el Papa y contra la idolatría del dinero, porque dice que una de las causas de esta situación se encuentra en la relación que establecemos con el dinero, que lo hacemos nuestro Dios. Hemos creado un nuevo ídolo. La adoración del antiguo becerro de oro ha encontrado una versión nueva y despiadada. Adoración al dinero. Cualquier cosa que sea frágil como el medio ambiente o las personas quedan indefensas ante los intereses del mercado divinizado. Y exclama un fuerte, no a un dinero que gobierna en lugar de servir. No, el dinero debe servir y no gobernar. El Papa dice, ama a todos, ricos y pobres, pero tiene la obligación, en nombre de Cristo, de recordar que los ricos deben ayudar a los pobres, respetarlos, promocionarlos. Les exhorto a la solidaridad desinteresada y a una vuelta de la economía y las finanzas a una ética en favor del ser humano. Reclama y dice no a la inequidad que genera violencia. ¿Cómo dice tan fuerte? Se acusa de violencia a los pobres, pero mientras haya inequidad, tarde o temprano, provocará explosión. Así como el bien tiende a comunicarse, el mal consentido, que es la injusticia, tiende a expandir su potencia dañina y a socavar silenciosamente las bases de cualquier sistema. Afirma que los mecanismos de la economía actual producen una exacerbación de consumo, pero resulta que el consumismo desenfrenado, unido a la inequidad, es doblemente dañino del tejido social y genera así mucha violencia. Algunos culpan a los pobres y a los países pobres de sus propios males, con indebidas generalizaciones, y pretenden encontrar la solución en una educación entre comillas, pone él, que los tranquilice y los convierta en seres domesticados e inofensivos. Frente a esto me quedaba pensando, Padre Miguel, cómo el Papa pone injusticia, inequidad, exclusión, idolatría del dinero. ¿Qué pensará Jesús? ¿Cómo mirará Jesús? ¿O cómo nos sentimos nosotros frente a esto que dice el Papa? Nuestra reacción, ojalá que así fuera la de muchos hermanos, que fuera una reacción que nos haga verdaderamente pensar en esta gente que está excluida, estos que están siendo quitados a un lado completamente. A mí me llama la atención y quisiera volver un poquito a las frases que han pasado que son tan importantes. Primero, estamos verdaderamente en un cambio de época, no una época de cambio, sino es una época completamente nueva. Y estos excluidos son como un pecado social, un pecado común, porque vemos cómo se tira la comida en los mercados. Esta economía no puede ser así, y la gente está acostumbrada a que en los basureros hay jitomates buenos y que ahí a la vueltita de la casa todos esos plátanos que se están haciendo negros que se tiren mejor en vez de buscar darlos a alguien. Ciertamente hay algunos que han reaccionado, pero son muy pocos los que reaccionan ante estas realidades de injusticia verdadera. El Papa al inicio de estos números de la exhortación dice, pues yo no es mi papel hacer un análisis de la realidad, pero como que nos llama a todos a que nos sentemos, meditemos, veamos nuestro entorno con nuevos ojos y veamos que hay este tamaño de injusticias que nos debe arder la cara de pena ante esto que estamos viviendo.
Yo añadiría una cosa que menos en Europa se siente mucho, y es que efectivamente estas personas son excedentes, y ya hay una franja grande de población que ya no sobra, que mejor que se desaparezca, pero a la vez a esta gente, porque a toda la sociedad, se le ha como hacer tomar conciencia de sus derechos. Y entonces el drama es mayor cuando a uno se le dice que tiene derecho a, y luego se le niega el que pueda ejercer el derecho. Y esto crea una situación de violencia por fuerza, porque si por una parte exageras o como alientas la que todo el mundo tiene derecho a, y ya la gratuidad se acabó, y ya no es, y entonces las relaciones para rehacer el camino son muy difíciles, porque desde el derecho no se puede reconstruir ese mundo tan desbaratado. Son fuertes las palabras del Papa, y yo creo que a cada uno de nosotros nos hacen reflexionar. Y sobre todo son palabras muy encarnadas en la vida de Jesús. Cada vez que Él habla, dice, actúa, es en favor de aquellos que están más desprotegidos. Cada vez que Él dice cuál va a ser la señal del cristiano, es el amor, es el servicio, y es el servicio a Él mismo. Creo que cada uno de nosotros en esta noche tenemos que pensar, si queremos que sean pláticas cuaresmales, reflexiones cuaresmales, pensar, ¿y mi corazón cómo está? ¿Cómo está frente a la violencia? ¿Cómo está frente a la indiferencia? ¿Cómo está frente a tantas cosas? Los invito a que un momentito escuchemos esta canción que en algún tiempo se hizo muy famosa. Solo le pido a Dios que no me sea indiferente los demás. Escuchamos esta canción y te pedimos qué vas pensando, qué te va haciendo reflexionar esta exhortación del Papa tan fuerte, tan dura, que a muchos les lastima y dice, el Papa cómo va a estar diciendo estas cosas. Pero esas son las cosas con las que a diario vivimos, con la ambición, con el dinero, con el exceso de buscar cosas nuevas. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla, después de que una garra me arañó esta suerte. Fuerte, solo le pido a Dios que la guerra es un monstruo grande, toda la pobre inocencia de la gente, toda la pobre inocencia de la gente. Que el engaño
traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Fuerte, solo le pido a Dios que la guerra es un monstruo grande. Toda la pobre inocencia de la gente es un monstruo grande y pisa fuerte. Toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que no caigamos en esa indiferencia global que el Papa nos pone como uno de los peligros, como uno de los síntomas de este mundo globalizado. Agradecemos a quienes han estado comunicando. Buenas noches, me viene a la mente el discurso final del actor Mario Moreno Cantinflas en el film El Ministro y yo, en el que en una forma satírica nos muestra la realidad social y nos exhorta a ser un poco más humanos. Bueno, creo que es realidad lo que nos dice el Papa. Lo importante será ahora reconocer cada uno de nosotros cómo es mi situación frente a estas realidades que nos pone el Papa. Continuamos con algunos números, Padre Miguel. Claro que sí, de esta canción que acabamos de escuchar había un reto que es muy curioso. Dice que no me haga insensible ante aquellos que tienen que marchar a vivir una cultura diferente. O sea, está hablando de los migrantes, ¿verdad? Que se tienen que ir a vivir una cultura diferente. Pero ahora como que se ha volteado la cosa y todos estamos viviendo una cultura diferente sin tener que marchar. Esto es lo que el Papa afronta como desafíos culturales. Y me encanta la manera en que lo dice. Dice, cuando afrontamos los diversos desafíos actuales, también debemos evangelizar. Esos desafíos son verdaderos ataques a la libertad religiosa. Hay persecución, y en algunos lugares con niveles alarmantes de odio y violencia. En muchos lugares se trata más bien de una diferencia difusa relativista. Hay desencanto, hay esa crisis de ideologías. Esto no solo perjudica a la Iglesia, sino también este tipo de cultura perjudica a todo el mundo. Verdaderamente es muy difícil que los ciudadanos deseen integrar un proyecto común más allá de los beneficios y deseos naturales. En esta cultura predominante que nos alcanza a todos, lo primero es lo exterior, lo inmediato, lo visible, lo rápido, lo superficial. Lo real cede su lugar y está tomado este lugar por la apariencia. Hay deterioro de las raíces culturales. Hay invasiones de culturas. Estas culturas son éticamente débiles. En estas culturas, los países son solamente piezas de un engranaje gigantesco solamente económico. Los medios de comunicación son dirigidos en gran parte por los países del norte del mundo. No tienen consideración de las prioridades y los problemas propios de cada país. No respetan su fisonomía. Hay una excesiva exposición de los medios de comunicación social y esto pone en peligro los valores tradicionales. Del número 63 dice,
La fe católica de muchos pueblos se enfrenta hoy con el desafío de la proliferación de nuevos movimientos religiosos. Esta es también otra manera de cultura actual, que son los más fundamentalistas, con una espiritualidad pero sin Dios. Hay en esto un aprovechamiento de las carencias de la población, sobre todo la población de las periferias, de la población empobrecida. Se aprovechan también de los dolores humanos y que se buscan solamente soluciones inmediatas. Estos movimientos religiosos se caracterizan por una sutil penetración, o sea, son muy eficaces para penetrar, pero con estas características anteriores. La Iglesia también, pues, tiene estructuras que propician un clima poco acogedor. Hay parroquias que no son acogedoras, que tienen una actitud burócrata. Hay en estas parroquias, no suele decirlo, pero es una realidad, predominio de lo administrativo. Hay mucho sacramentalismo y que no se buscan otras formas de evangelización. El proceso de secularización que tiene esta nueva cultura niega la trascendencia, deforma la ética, especialmente daña a la juventud, a la adolescencia. Los obispos de Estados Unidos ven esto con una gran alarma. Hay una tremenda superficialidad. Se necesita una educación que enseñe a pensar críticamente y que ofrezca un camino de maduración en los valores. La Iglesia en algunos lugares todavía tiene credibilidad. Ha servido de mediadora en favor de soluciones de problemas que afectan la paz, la concordia, la defensa de la vida, los derechos humanos, los derechos de los ciudadanos. Esto lo hacemos por fidelidad a nuestra creencia, fidelidad al reino de Dios, fidelidad a que haya una dignidad humana respetada y un bien común. En esta misma cultura que nos está invadiendo, sobre todo la familia atraviesa una crisis profunda. Son familias frágiles. Se fragiliza, se debilita la célula básica de la sociedad. Se aprende a convivir con otras maneras de pensar, pero se quita la capacidad de los padres a enseñar sobre todo la fe, a enseñar la diferencia que hay entre unos y otros y el respeto a los demás. La pareja no procede sino de la profundidad del compromiso que asumen los esposos y que aceptan entrar en una unión total de vida. Y cuando se quita esto, entonces la pareja se debilita. El individualismo posmoderno debilita el desarrollo y la estabilidad de los vínculos entre las personas, desnaturaliza los vínculos familiares. La relación con nuestro Padre existe y alienta una comunión que sane, que afiance los vínculos interpersonales, sanar las heridas, conseguir que se hagan puentes, que se estrechen lazos, que se den muchas maneras de asociación, pero siempre y cuando se construya el reino de Dios y por lo tanto se construya el desarrollo y la sociedad verdadera unida a Dios. Son muchas palabras que el Papa nos está como lanzando a reflexionar. En general, en estos números que nos ha estado leyendo el Padre Miguel, a mí me hacen pensar mucho de nosotros mismos, de nuestra cultura, esa cultura nueva que llega y que va acabando con lo demás. Ese superficialidad que tanto insiste el Papa,
¿Cómo nos quedamos? ¿Cómo nos gusta lo exterior? ¿Cómo es la apariencia? Y cómo, sobre todo a veces para los jóvenes, es una atracción muy grande la apariencia. Y vamos quedando huecos por dentro. Cómo Cristo tanto nos habla de esta vida interior, como decimos ordinariamente, de esa vida que llevamos nosotros. No sé, Padre Román, si alguna de las afirmaciones que hace el Papa, que nos leía el Padre Miguel, te ha tocado de un modo especial, que alguna cosa que te haya llamado la atención. Sí, pero yo creía que formaba parte de la tercera parte de la reflexión de hoy. Y yo tengo una pregunta. Esta es la realidad, lo que acabamos de escuchar. Y es preguntar a mí mismo y a los oyentes, ¿cuál es nuestra postura personal ante la descripción que acabamos de escuchar? Esa es mi pregunta esta noche. Pues una pregunta que nos implica a todos y que cada uno de nosotros tenemos que ir reflexionando. Porque... Y lo que pensaba es aprovechar lo que dice el Papa para ayudarnos a reconocer o a descubrir cuál es la postura que podemos adoptar ante esta realidad tan cruda y tan desconcertante que acabamos de escuchar. Lo primero, yo lo anotaba en el segmento anterior, hermano, que verdaderamente hagamos un alto todos en la vida y lo primero, no es nuestro papel ni el papel de nadie de los que nos están escuchando seguramente ser analistas, ¿verdad? El Papa dice, yo no soy analista, pero sin embargo no es mi papel como Papa, pero llamo su atención a que analicemos nuestro entorno. Esta es la primera llamada, analicemos lo que estamos viviendo. De lo primero que yo leía, decía cómo antes el migrante salía al encuentro de una cultura, pero esta cultura nos está abarcando, nos está llegando. No estamos en una burbuja que nos libre de todo esto que ahora analiza el Papa. Si lo analizamos así sencillamente, está y lo estamos asumiendo, nos lo estamos comiendo. El sistema nos lo da ya masticadito y todo esto como que pues pasa en mi familia, pasa en mi colonia, pasa en la calle, me está sucediendo, le está sucediendo a todo el mundo y como que lo vamos asumiendo, lo vamos haciendo nuestro. Y la cultura propia y los valores propios, ¿dónde van quedando? Yo creo que este es el reto. Bueno, pues sí, yo lo que creo que es que esto no lo podemos modificar de repente, esto es así. Entonces, la pregunta que hacía y que insisto es ¿cómo me sitúo ante esta realidad? Y cuál ha de ser mi reacción o mi capacidad no tanto para que las cosas cambien, sino porque la estructura es realmente potentísima, sino que haya coherencia en mi postura y que esta coherencia pueda incidir de algún modo en las personas. Lo primero es, si somos, diríamos, acusadores de los desmanes, no hacemos más que hacer crecer el desmán. Si en cambio sabemos encontrar en las personas tan heridas, tan afectadas por este mundo tan desbaratado, y llegamos a su corazón, es posible un cambio. El Papa ya apunta esta solución en lo mismo que estuvo leyendo el Padre Miguel y que tiene que hacernos reflexionar a nosotros. Cuando habla del individualismo, dice que la persona debe ser capaz de sanar heridas. Entonces, sí descubrir la herida, pero no para humillar, no para decir, no para acusar, sino para sanar. Dice, para hacer puentes, para construir el reino, para quitar este individualismo que estamos viviendo y que daña
a mí me llama la atención, en especial a la familia que tiene una crisis profunda y que tendría que hacernos reflexionar mucho toda esta situación que estamos afrontando y que estamos viviendo. Pero ya apunta hacia ella el Papa. Y si pensamos a Cristo, Cristo también a eso mismo apunta. Cuando las bienaventuranzas del que tiene hambre, del que tiene sed, del que tiene... Sí, es felicidad, pero también después dice él, cuando me viste hambriento, cuando me viste sediento, y es cambiar, es aportar. Lo que San Francisco decía muy bellamente en su oración, enséñame, Señor, a servir, que donde haya oscuridad lleve luz, donde haya tristeza lleve alegría, donde haya dolor lleve algo de esperanza. Entonces, tenemos que confrontarnos con esta realidad, no podemos cerrar los ojos y decir todo está bien bonito. No, es una realidad dura, fuerte, pero una realidad a la que le tenemos que poner nueva evangelización, le tenemos que poner buena nueva. Y esa buena nueva es que Cristo asume esto, que Cristo está con nosotros, que Cristo está en nuestro interior, que Cristo vive conmigo. Y entonces sí veo el mundo negro, pero tengo la luz de Cristo. Sí me siento débil, yo mismo me siento sometido por todas estas cosas que están diciendo el Papa, por el apego al dinero, por el individualismo, por la crisis, por el egoísmo. Ni modo, se nos mete por todos lados, por las rendijas de nuestro corazón entra, pero ahí está Cristo para hacernos ver de un modo diferente, de un modo distinto. Los invito, queridos hermanos, que cada uno de ustedes siga pensando qué te dice el Señor Jesús. Y vamos a escuchar una versión de las bienaventuranzas que nos ayuda a reflexionar también en este mismo camino. Una versión de las bienaventuranzas. ¿Qué te dice a ti el Señor frente a todo esto mal? ¿Qué propone Jesús para nosotros? A ti que no tienes pan, que no ansías ser más que tus hermanos, a ti que no pusiste en esta tierra tu tesoro, a ti que devuelves bien por mal, que construyes aún en el desastre, a ti que buscas la paz y no la guerra, a ti que en esta vida lloras por tantas cosas que quisieras cambiar, a ti te repito, hombre, las palabras del Señor. Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate. A ti que perdona siempre a aquel que no lo merece, a ti que eres justo y noble cuando ves que se te abaja, a ti que desprecia el mundo porque no sigues las reglas que ha marcado, a ti que te enfrentas con él para así poder cambiarlo, a ti que eres calumniado, eres torturado y ultrajado por mi causa, a ti te repito, hombre, las palabras del Señor. Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate.
Este canto va respondiendo a lo que estábamos diciendo. Al que está sufriendo, al que está ante todo este panorama tan duro, tan difícil, el Señor le dice, alégrate, regocíjate. Y a ti que nos escuchas hoy, ahí en tu casa, en tu automóvil, a lo mejor en tu lecho de enfermo, también el Señor te dice, alégrate, regocíjate, porque tuyo es el reino de los cielos. Si el Papa nos presenta este panorama, no es para sumirnos en el pesimismo y en la depresión, sino para invitarnos a tener la esperanza en la buena nueva que nos ofrece Jesús. Antes de pasar a los siguientes números que nos va a comentar, entresacar el hermano Román, yo no quisiera pasar de largo acerca de esto que nos dice el número 67. Fíjense que la gran noticia, la primera gran noticia que da Jesús en sus evangelios es que Dios es nuestro Padre. Y retoma esto el Papa y dice, si tenemos en cuenta que Dios es nuestro Padre, la relación con un solo Padre de todos alienta una comunión, que estemos unidos. Y si todos nos estamos dando cuenta de esta realidad, sobre todo la que afecta a la familia, pues entonces es una comunión que sane. Si sabemos que la célula básica de la sociedad está dañada, entonces hay que sanar esta célula básica. Si sabemos que las parejitas están dañadas, que no quieren asumir su compromiso, hay que sanarlas. Entonces, sintiendo que hay un Padre común, podremos afianzar los vínculos que hay entre persona y persona, viéndonos no desde rico a pobre, ni desde pobre a rico, sino viéndonos como hermanos. No viéndonos como que, son muchos los excluidos. No, tal vez yo también estoy siendo excluido. Estoy en esta nueva nomenclatura de pobreza. Este es el aliento que nos da. La característica de la exhortación apostólica es la alegría. Retomemos la alegría del Evangelio porque todos somos hijos de Dios. Es que la alegría no se puede, buscar. No hay un lugar donde nos transmitan la alegría. Ha de haber en mi interior, en mi persona, una motivación que es capaz de que, aunque haya esta situación tan dolorosas y tan dramáticas, yo tenga motivos de tener alegría. Y este es tal vez el secreto y un poco lo que creo que el Papa nos quiere decir. Es decir, que probablemente tenemos para mucho tiempo que este mundo no va a cambiar. Pero ¿cómo ubicarnos en este mundo tan complejo, donde tanto sufrimiento, tanta injusticia, tanta maldad? ¿Cómo ubicarnos? Entonces, esta mirada sobre la realidad nos dice en el número 68, no puede dejar de que nosotros nos convenzamos y creamos y reconocer que sigue presente el Espíritu Santo. No se ha marchado de la historia. Sigue presente el Espíritu Santo. Si no, yo no conecto más que con el comportamiento de la gente, la manera de hacer injusta y mentirosa. Yo no conecto con el corazón de la persona, con la intimidad de la persona, en donde reside el Espíritu Santo, y yo soy capaz de percibir su presencia allí como soy capaz de percibirla en el sagrario, entonces se empieza un camino nuevo. No de inmediato, pero a la larga esto hace posible que la persona perciba algo nuevo en su corazón. Dicen, así sería dejar de reconocer lo que siembra el Espíritu Santo, sería desconfiar de su acción libre y generosa. Entonces, cuando hablamos de esta cultura, que ya no parece que sea mucha cultura, porque es incultura, podemos ofrecer, y lo que pretende el Papa es una cultura de la fe,
que no es de creencias, sino de experiencia, que posee como una capacidad que es una sabiduría peculiar que hay que saber reconocer en este mundo tan complejo y tan desbaratado. Aquí hay una sabiduría peculiar porque sigue estando presente el Espíritu Santo, Jesús hecho hombre, que tal vez más desde la dimensión de la cruz y de su pasión, que no tanto desde los resultados milagrosos y portentosos. Se tratará, pues, de aprender a acompañar y cuidar, dice, para fortalecer esa realidad interna que toda persona tiene, por feos que sean sus comportamientos. Porque existe, dice el Papa. Podemos reconocer muchas debilidades que todavía han de ser sanadas por el Evangelio. Por ejemplo, el machismo, el alcoholismo, la violencia doméstica, pérdida de la sacramentalización, la Eucaristía, etc. Puede haber hasta, precisamente por el hambre que se tiene de buscar algo, creencias fatalistas, la superstición, recurrir a la brujería. Pero todo esto es precisamente esta realidad popular y que puede ser un punto de partida para un cambio, para sanar esta realidad. Así habla el Papa. Creo que es importante esto que va diciendo el Papa. Ahorita que en el anterior número que nos decías, cuando decías el Espíritu Santo está presente allí, está vivo ahí, yo recordaba también cuando decimos, ¿qué nos dice Jesús en esta realidad? ¿Qué dijo Jesús? El Espíritu del Señor está sobre mí y me envía. ¿A qué me envía? A sanar los corazones quebrantados, a dar luz, a romper cadenas. La misma realidad del tiempo de Jesús se hace presente ahora. Y ahora está Cristo con nosotros y el Espíritu Santo está también con nosotros en esta realidad para lanzarnos. Y por más triste, por más feo que estemos en nuestro camino, esta noche también vamos sintiendo esa presencia en medio de nosotros. Entonces estos números que estás leyendo son muy importantes y qué bueno que nos vaya el Papa recordando, porque a veces decimos, y ahora ya estamos perdidos. No estamos perdidos, hay muchos problemas, es cierto, pero con nosotros está el Espíritu Santo. Sí, para tener en cuenta esto, en el número 70 se nos dice que a pesar de todo sigue habiendo un cristianismo de devociones propio de una vivencia individual y que esto como parece que podía como contentar a mucha gente y eso también está en crisis. Es decir, esta piedad solo devocional que parece que como cumples si haces algo bueno, él da a entender que no es lo que puede rehacer este mundo tan desbaratado, tan descompuesto. Y por tanto, dice, es llamativo que la revelación nos diga que la plenitud de la humanidad y de la historia se realiza en el pueblo, en la gente, en la ciudad. Y por tanto, necesitamos reconocer la presencia desde una mirada contemplativa, la presencia de Dios en cada persona y en cada ciudad y en cada situación por fea que sea. Si no reconocemos esto, solo como acusamos a la persona por su comportamiento feo y le negamos lo más fundamental de su ser, que es que Dios le ama. Dios está con él. Esa presencia no se debe ser fabricada, sino descubierta, desvelada, porque Dios no se oculta, sino que lo que quiere es que le sepamos encontrar a aquellos que le buscan con un corazón sincero. Y así podíamos seguir, pero como el tiempo se nos echa encima... Podemos seguir comentando algunos de los números. Con el número 73... dice, nuevas culturas continúan gestándose en este mundo,
otros lenguajes, otros símbolos, mensajes y paradigmas que ofrecen nuevas orientaciones de vida y muchas veces, frecuentemente, en contraste con el Evangelio de Jesús. Pues eso, que es una cultura inédita, también el Espíritu está presente en ella. Son un lugar privilegiado de la nueva evangelización. No tronemos contra las cosas, sepamos encontrar en ellas camino de vida. Los ambientes rurales, por la influencia de los medios de comunicación de masas, tampoco están ajenos a esta transformación cultural, y por eso sigue también en el mundo pobre y sencillo cambios significativos en su modo de vivir. Y ya para terminar, el número 74 dice: es necesario llegar allí donde se gestan los nuevos relatos y los nuevos paradigmas, nuevos modelos de vida. Por otra parte, hay ciudadanos que consiguen los medios adecuados para el desarrollo de la vida personal y familiar. Muchísimos son los no ciudadanos, los ciudadanos a medias, porque son sobrantes urbanos. La ciudad produce una suerte de permanente ambivalencia, porque al mismo tiempo que ofrece a sus ciudadanos infinitas posibilidades, le aparecen numerosas dificultades para el pleno desarrollo de la vida de muchos. Esta contradicción es la que provoca tanto sufrimiento lacerante a nuestro pueblo. Miles de habitantes reclaman libertad y miles de habitantes nunca han sido tan esclavos como ahora. No podemos, pues, ignorar que en las ciudades fácilmente se desarrollan realidades muy penosas como la droga y el tráfico de personas, el abuso y explotación de menores, el abandono de los ancianos y enfermos, formas de corrupción y de crimen, etc. Casas de los barrios que se construyen más para aislar y proteger que para integrar y comunicarnos. Hay que restaurar la dignidad de la vida humana. Para vivir a fondo lo humano, nos hemos de introducir en el corazón de estos desafíos, con fermento del espíritu. En cualquier cultura, en cualquier ciudad, está la presencia de este Dios que nos ama. Gracias, Padre Román, por las palabras tuyas, así leídas con tanta fuerza del Papa Francisco, también tienen que hacer resonar. Estamos entendiendo que por problemas con la comunicación, con la antena que está en Huitepec, en momentos no hemos tenido conexión con FM. Ha habido momentos que sí, momentos que no. Para quienes nos están siguiendo en FM, como un resumencito breve sería esto. El Papa hace una descripción de una realidad cambiante, dura, con muchas llagas de nuestra sociedad. Y las describe con toda su dureza, pero nos lanza a decir que el Espíritu Santo, aun en lo más feo, en lo más difícil y en lo más triste, se halla presente y Cristo está con nosotros. Agradecemos a todos ustedes. Es difícil cuando se va la señal en FM después retomarla porque queda mucho rato en silencio, pero quienes nos hayan vuelto a sintonizar les agradecemos mucho y les recordamos que estas son charlas cuaresmales que toda esta semana la estaremos realizando a las 7 de la noche en base al documento, la exhortación, el Evangelio de la Alegría, y que hoy el Papa nos lanza eso, a vivir con la alegría, a vivir con el entusiasmo, a afrontar como el mismo Jesús ha hecho con todas las dificultades que él encontraba. Padre Miguel, ¿alguna palabra que ya casi estamos llegando al final de este día? Se nos ha agotado el tiempo, pero pues quedan los saluditos, oiga, a todos los que han sintonizado y les invitamos a que sigan sintonizando tanto la frecuencia modulada como el seguimiento a través de
de www.radiotepeyac.com, y los mensajeros, el teléfono mensajero de esta radiodifusora 967-101-2955. Pues ya para esta ocasión pues ya no será, pero también para los programas que siguen, tanto en el horario que sigue como también el día de mañana. A todos les agradecemos su presencia, saluditos a todos los que nos escuchan, y pues perseveremos en este tiempo de Cuaresma descubriendo la alegría del Evangelio. Pues muchas gracias. Quisiera que concluyéramos con esa parte de la oración que el Papa pone al final de la exhortación, y la invitación es a que lean con mucha calma la exhortación. De verdad vale la pena, y está en un lenguaje ahora no tan difícil. A veces los papas escriben un lenguaje muy culto, elevado. Ahora está en un lenguaje que la mayoría popular, podemos entender, muy sencillo, y con fuertes llamados a esa alegría de vivir el Evangelio. Entonces, si podemos entonces leer esta otra partecita de esta oración que estaremos haciendo estos días, la oración que pone para invocar a la Virgen María que nos acompañe en esta nueva época de evangelización. Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados para llevar a todos el Evangelio de la vida, ese Evangelio que vence la muerte. Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos para llegar a todos, sobre todo a los más pobres. Danos que percibamos el don de la belleza del Evangelio que no se apaga. Tú, Virgen de la escucha y de la contemplación, Madre del amor, Esposa de las bodas eternas, intercede por tu Iglesia, intercede por nosotros. Pues muchísimas gracias, que el Señor los bendiga. Muchas gracias, Padre Román Fortuny. Mañana no nos acompañarás, andarás por allá por Querétaro. Saludos a todos aquellos amigos de Querétaro, pues sí, y si desde allá nos escuchas, qué bueno. Haré por escuchar desde allá por el Internet. Gracias a todos los que nos escuchan, y aunque hagamos análisis de realidad, de todos modos damos gracias a Dios por este mundo tan hermoso que nos regala. Buenas noches, que el Señor los bendiga. Hasta mañana a las 7 de la noche. Madre de los pobres, los humildes y sencillos, de los tristes y los niños que confían siempre en Dios. Madre de los pobres, los humildes y sencillos, de los tristes y los niños que confían siempre en Dios. La más pobre, porque nada ambicionaste, perseguida vas huyendo de Belén. Tú que un pesebre ofreciste al Rey del cielo, toda tu riqueza fue tenerle solo a Él.